Saludos a todos, estamos comenzando la segunda lección del mitos y realidades en precálculo del sistema de rociadores. Y en la lección anterior nos quedamos en cómo estimar las pérdidas de caudal que se producen en un sistema de rociadores que aún no ha sido calculado hidráulicamente. Y estuvimos viendo que personalmente, cada día menos, tengo un estimado de 30% de pérdidas para ramales centrales, 35 para ramales laterales, 20 en anillos hidráulicos y 10 en parrillas hidráulicas. Estos factores, con la experiencia, van a ir aprendiendo ustedes, los tienen que ir definiendo ustedes en función de sus análisis preliminares versus los análisis finales. Yo alguna vez mantenía una especie de bitácora donde llevaba con respecto al cálculo preliminar, con respecto al cálculo final, cuál era el factor de eficiencia que había logrado con respecto al cálculo teórico malo, el cálculo empírico de multiplicar el eje X a Y, con respecto al estimado de incremento porcentual que estamos analizando acá y con respecto al cálculo final. De manera que tenía tres valores. El valor del cálculo de multiplicar el eje X por Y, que vimos en la clase anterior, densidad por área, era el valor ideal que nunca se podía alcanzar, que nunca se podría alcanzar, llegar a ese 100% de eficiencia o 0% de pérdida de caudal. El valor teórico es este que estamos viendo acá, 30, 35, 20, 10, y el valor final es el que me obtenía el resultado del cálculo hidráulico. Vamos a ver cómo hay una relación íntima ligada entre el método de tendido de tuberías, que estamos analizando en estos casos, con respecto a las pérdidas de caudal. Para ello nos quedamos en la clase anterior en un ejercicio. En este ejercicio que vemos acá, es una lavandería, ¿sí? Y este ejercicio que vamos a desarrollar hoy día, no vamos a hacer los cálculos, pero vamos a desarrollar, ver los resultados. Tenemos una lavandería donde se han dispuesto rociadores cada 10 pies, ¿sí? Y entre ramales cada 13 pies, de manera tal que el área de cobertura de estos rociadores constante es 10 por 13, 10 por 13 pies, 130 pies cuadrados. Acá tenemos 10, 10, 5, 5, o sea 10, 10, 10, 13, 13, 13, 13, 13. Este es un escenario ideal, perfecto, que realmente no existe. Pero me está dando 130 pies cuadrados. Si hiciéramos el método densidad, multiplicar densidad por área, lo que nos diría, en este caso, nuestro precálculo, método de densidad área, me diría que son 0.15 galones por minuto por 1500 pies cuadrados, es un riesgo ordinario grupo 1, por eso son 130 pies, 225 pies cuadrados, más una manguera, un gabinete de manguera que está ubicado acá, con 50 galones por minuto, más una demanda de mangueras exteriores de 250, en realidad 200, ¿sí? Porque 50 ya vimos que hay que quitarlos del cálculo, porque es 250 total, menos 50 son 200, por 60 minutos porque el tiempo es monitoreado. Eso me daría que mi demanda de mi manguera, de mis gabinetes contra incendio y rociadores, o de la demanda de la bomba contra incendio sería 275 galones por minuto, pero si quiero considerar que la manguera exterior debe ser suministrada por la misma bomba contra incendios, en este caso vemos que la válvula para uso de los bomberos o la manguera exterior está conectada a la bomba, de manera tal que me veo forzado, quiere decir que no hay un hidrante exterior público, no está en la red pública, a aumentar a mi demanda exterior, a mi sistema de bombeo contra incendio, con lo cual tendría
475 galones por minuto, lo que me da 107.87 metros cúbicos de volumen de cisterna. Quiere decir que yo he estimado, sin conocer este plano, simplemente con saber que es un riesgo urinario grupo 1, sabiendo la densidad y el área, el número de mangueras y el tiempo de monitoreo y el uso de mangueras exteriores, yo he estimado de que mi cisterna tiene que ser de 108 metros cúbicos y mi bomba contra incendios de 475 galones por minuto. Vamos a ver qué tan cierto es esto en la realidad. Esta lavandería se ha calculado hidráulicamente. Vamos a ver qué tan cerca estamos de la realidad. Bien, este es un isométrico medio trucho que no está en el ángulo perfecto, pero más o menos me muestra cómo está conectado el sistema, y hay un niple de bajada de un pie. Esto básicamente es para evitar que los sedimentos se acumulen en los rociadores, en el caso que tuviera un agua turbia, un agua de fuente no confiable, en el sentido de que es agua no limpia o que puede tener residuos. Una bajada de la altura de esto está a 10 pies, ¿sí? Tiene una válvula de control, tiene un gabinete que está a 5 pies de bajada, una válvula con puerta y acá un tramo enterrado de tubería de PVC que llega al cuarto de bombas con 50 pies de distancia, y un gabinete exterior a 5 pies de altura que contiene la válvula y la manguera externa, o el punto de conexión para combate de incendios externos, ya sea con la manguera propia implementada o con una manguera que traen los bomberos. Bien, como vemos acá, no vamos a aprender todavía en esta lección, tenemos que calcular el área de diseño. En este caso, todavía no sabemos cómo, pero esta área de diseño está marcada en color gris, y lo que me está mostrando es el número de rociadores que se van a abrir para apagar el incendio o el máximo incendio esperado en el punto o el área hidráulicamente más remota, que en este caso es esta zona gris. Como vemos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rociadores. 12 rociadores con una demanda de un área de 12 por un área de 13 por 10 me da 1560 pies cuadrados. Si hubiese colocado solo 11 rociadores, hubiese sido 1430 pies cuadrados. Entonces estamos viendo que efectivamente el área de cobertura de los rociadores tiene que ser necesariamente 12 rociadores. Esto va demostrando que hay una dispersión, porque en el cálculo de 0.15 por 1500/225 estoy asumiendo que es 1500 pies cuadrados, pero vemos que en realidad es 1560. Quiere decir que ya no es 225, sino 234. Ya hay 10 galones por minuto más, o 9 galones por minuto, que yo he subestimado el cálculo. Y eso no tiene que ver absolutamente nada con las pérdidas de caudal que estamos tratando. Pero ya hay 9 galones por minuto de error en mi análisis. Porque lógicamente los rociadores son unidades discretas. Yo no puedo tener 12.1 rociadores o 12.2 rociadores o 11.5. Tengo que tener o 11 rociadores, que no llego porque sale negativo, o 12 rociadores, que me sobrepaso por 9 galones por minuto. Desde ya van viendo que hay un error o un sesgo en el análisis. ¿Ok? Bueno, acá yo he determinado los diámetros. Esto lo he hecho con software, ¿no? Y me ha salido que todo esto lo puedo alimentar con tubería de una. El niple de alzada a 1,5 pulgadas. Vamos a hacer un zoom acá. 1,5 pulgadas, estos son los rociadores abiertos, ¿no? Cada uno 130 por 12 rociadores abiertos,
2, 4, 5, 10 y 12 en este punto. Después vamos a explicar por qué son estos rociadores y por qué no otros. Este tramo es de 2 pulgadas y acá comienza a ser de 2,5. El último tramo de 2, tratando de optimizar los costos, al final salen casi igual poner 2 o 2,5. Pero como estamos optimizando al máximo, optimizando el resultado, hemos puesto 2 en el último tramo y todo lo demás 2,5. 2,5, 2,5 y acá le hemos puesto 4 pulgadas. Acá podría haber sido 2,5 en realidad este pedazo, porque es lo mismo que este circuito. Pero para no hacer cambio en tubería enterrada, hemos trabajado con 4, por un tema constructivo básicamente. Y acá tenemos el gabinete con 250 galones por minuto. Tenemos 250, que en realidad es 200, más 50. ¿Ok? La bomba cuando se bombea deja 250, deja 200 acá, o deja 250 acá, deja 50 acá, pero si vienen los bomberos, estos 50 no se usan, pasan a estos 50, se dejan de usar, los ocupantes dejan de apagar el incendio y retornan los 250 a los bomberos. Por eso es de que no se calcula 300, se calcula 200 más 50, porque estos 50 van a regresar, que los toma prestado el ocupante, van a regresar a los bomberos porque este incendio salió fuera de control. Entonces, los 250 nuevamente son 200 acá, en cálculo hidráulico, y 50. En el cálculo hidráulico se asume que los bomberos apagan el incendio con 200 y que los ocupantes a su vez están apagando el incendio con 50, o en su defecto que los 250 están saliendo de acá. Cualquiera de los dos puede ser la forma de calcular. Lo importante es que tienen que llegar a aumentar solo 250 de aquí para acá, ya sea 50 más 200 o ya sea los 250 acá. Realmente eso sí lo considero irrelevante. Una vez determinados los diámetros de este ejercicio, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver los resultados de este cálculo. Este cálculo lo he hecho con software y manual, y un poco para centrarnos en la demanda del último rociador. Sabemos que es 0.15 galones por minuto, ¿sí? 0.15 galones por minuto por 13 por 10 pies cuadrados, 130 pies cuadrados. ¿Cuál es la densidad que tiene que descargar el rociador hidráulicamente más remoto? 19.5 galones por minuto. Entonces, la demanda de mi rociador más alejado es 19.5 galones por minuto. Pero hagamos una pausa y asumamos de que cuál sería mi ideal de descarga. Estos 12 rociadores, 3, 5, 10, 12, descargando todos 19.5 sería el ideal perfecto. Los 234 que encontramos hace un rato. Vamos a ver si puedo llegar a 234 con este diseño, con esta configuración hidráulica. Vamos a ver si puedo llegar a 234. Entonces, hago mi cálculo hidráulico. Quiero tratar de llegar a 234, eso sería lo ideal. Lo ideal sería 225, pero ya vimos que no puedo llegar a 225 porque no puedo poner, tendría que poner 11 algo rociadores. Eso no existe. 11.5 rociadores, y eso no existe. Entonces, como me voy a 12, ya perdí 9 galones. Piña, lamentablemente, no se puede. Tenemos 234. Bueno, tratemos de llegar a 234. Veamos qué pasa. Entonces, sabemos que el rociador más alejado debe descargar 19.5 galones por minuto. Y efectivamente, con el K5.6, que me faltó calcular el K, ustedes ya lo saben, pero vamos a practicar un poquito. ¿Qué presión? Es Q sobre K, Q 19.5 sobre K 5.6, todo al cuadrado. Ahí obtenemos la presión. Se entiende que esas cosas ustedes ya comprenden, los que están escuchando esta clase. 12.12 PSI, que son los 12.12 PSI
que tenemos en... Me van a disculpar que se pone lenta la computadora cuando le hago zoom. Vamos a 12.13 redondeado, ¿sí? 12.125, 12.13. ¿Sí? La norma creo que me obliga a redondear 2 dígitos. Entonces, nuestro análisis hidráulico arranca o comienza con que este rociador, para que pueda extinguir incendio con los mínimos parámetros normativos, tiene que descargar 19.5 galones por minuto. Y eso con un rociador K5.6 se logra con 12.13 PSI. Para que lleguen 19.5 galones por minuto en este punto, tengo que calcular las pérdidas de presión por rozamiento que se producen entre 12.13 y 13. Perdón, entre A1 y A2. Y esos 19.5 galones por minuto que viajan por un tubo de 1 pulgada, usando el método de Hazen-Williams, van a provocar una pérdida de 1 punto algo PSI. 1337 menos 1213. Entonces, para que lleguen 19.5, 12.13 PSI a este rociador, acá tendría que haber 13.37. Al haber 13.37 PSI en este rociador, obviamente, siendo este mismo K que este rociador, la descarga de este rociador va a ser mayor. Comprobemos si me da 20.47. Entonces, sabemos que el rociador es K5.6. Todos ya saben hacer esto por 13.37. Me da 20.47. Lo mismo va a suceder con el siguiente rociador. Voy a tratar de acercar un poco la pantalla acá para que veamos los resultados. Ahora sí. Vamos a ir viendo. Entonces, este rociador va a botar 20.47. ¿Qué más quisiera yo que bote 19.5? Porque eso es lo que yo quiero. Pero me veo forzado a descargar 1 galón y pico más. 20.47 menos 19.5. 1 galón. Perdí 1 galón de agua. Lo mismo sucede de nuevo, de la misma manera, ahora con 39.97 galones, que son los 20.47 más los 19.5, los 20.47 más los 19.5, que pasan por este tubo necesariamente, para que se queden 20.47 acá y 19.5 acá, por acá tiene que pasar 39.97. Y me va a provocar una pérdida mayor a un PSI. Obviamente, en el primer tramo perdí un PSI. ¿Cuánto perdí acá? Por ser tubería de una, pierdo 18.05 PSI menos 13.37. Casi 5 PSI. ¿Ok? Como pierdo 5 PSI y mi nueva presión en el punto A3 es 18.05, mi caudal en ese rociador es 5.6 raíz de 18.05. Mi caudal es 23.79. Yo quisiera que este rociador bote 19.5, pero bota 4.29 galones más. Y lo mismo sucede y peor en el siguiente tramo. Ahora son 63.77. ¿Ok? Que son los 19.5 más los 20.47 más los 23.79. 63.77. En este punto, ¿sí?, donde ya tengo 23.61 por la pérdida que se provoca en este tramo, me encuentro con que acá hay 2 rociadores y esto está desbalanceado. Quiere decir que deberían haber 19.5 y 20.47, tan igual como había acá, 19.5 y 20.47, pero no puedo lograr ese balance
porque lógicamente el tramo de 3 rociadores que está a la izquierda provoca, voy a tratar un poco difícil encontrar el punto de, mi tarjeta gráfica es un poco lenta, me van a disculpar. Voy a tratar de encontrar el punto de, para que se vean los 5 rociadores, si me permiten. Ahí, ok, acá tenemos los 5 rociadores. Una arrimadita más acá, ya está. Yo quisiera 19.5 y 20.47, y es lo que estoy suponiendo que hubiese acá, pero no hay eso. En realidad, acá no hay 13.37 ni 12.13 PSI, hay más. ¿Por qué? Porque lo que está mandando acá son los 23.61 PSI que necesito para que le lleguen 12.13 PSI a este rociador, que es el peor, el que peor comporta, el más distante, ¿ok? O el más alejado hidráulicamente. Entonces tengo que hacer un balanceo en este punto. Esto es exactamente lo que hace el software de cálculo hidráulico. Por eso siempre les recomiendo que no compren software costosos, porque es tan sencillo, y van a ver ustedes cómo es el proceso con este análisis, que realmente no vale la pena gastar tanto dinero. Lo que están gastando dinero por cálculo hidráulico lo están haciendo en realidad por interfaz gráfica, más no por el proceso. ¿Okay? Entonces, tenemos por un lado, para balancear en este punto A4, el comportamiento distinto de un tramo que tiene 3 rociadores contra un tramo que tiene 2 rociadores, es usar el mayor valor. Tenemos por un lado 39.97, que es la suma de estos dos rociadores, que deberían trabajar a 15.71 PSI, que hay que calcularlo, hasta acá. Deberían trabajar a 15.71, pero lamentablemente no pueden, porque realmente se necesita no 15.71, sino 23.61, o sea, 8 libras más de presión. 23.61 menos 15.71, 8 libras más de presión. ¿Cómo se balancea eso? Bueno, una forma de balancearlo es sacar un nuevo K, que es el K de la sumatoria de estos 3 orificios, que es un nuevo K, un K15, un K14, no sé, el K de la suma de 3 rociadores de media, de 5.6, y la otra es usar una fórmula que se llama Q, que me relaciona el caudal por el cociente de la raíz cuadrada de las presiones. Que no le he puesto en la presentación, pero se las puedo enseñar posteriormente, se las voy a mostrar en otra diapositiva. ¿Ok? ¿Cómo se hace el cociente de la raíz cuadrada de las presiones? De la raíz cuadrada, el cociente de las presiones es el cociente que hay entre 23.61, que es la presión que yo necesito, obligatoria para los 3 rociadores de la izquierda, entre la que yo quisiera, o la que debería tener. Si es que se hubiesen abierto solo estos 2 rociadores, yo necesitaría 15.71 nada más. Pero como están abiertos los 3 rociadores de acá, y tiene que llegar al último, 19.5, lo que yo quisiera no se puede lograr. O sea, estos 15.71 en este punto no puedo lograr. Lo que tengo que lograr es 23.61. 15.71 no puedo, necesito 23.61. Ese cociente, su raíz de ese cociente, es la relación que existe entre el caudal nominal que necesito para los rociadores de la derecha y el caudal real que necesito para poder lograr que los 5 rociadores se comporten como yo quiero. ¿Cuál es el caudal real? Pues es los supuestos 39.97 de estos 2 rociadores multiplicados por ese cociente. Entonces a este cociente 1.22 lo que tengo que hacer es agregar el valor 39.97 por. Y me va a dar el caudal efectivo que va a pasar. 39.97, que es lo que yo quisiera para 2 rociadores, por el cociente de la división del
caudal que yo quisiera contra el caudal efectivo que necesito para poder llegar con 19.5 galones por minuto a este rociador. Esa parte es un poco enredada. Si existe alguna duda, podemos desarrollar algún ejercicio adicional. ¿Okay? Eso es lo que hace el software. Y eso me da 48.99. Acá me da 49.01 porque al hacerlo en Excel hay una pequeña variación porque en realidad el Excel es más perfecto, usa más decimales, por más que yo muestre menos decimales. Me va a dar los 49.01 galones por minuto. Perdón, 49.01 galones por minuto, que es lo que van a descargar estos dos rociadores. ¿A qué presión? A la mayor, 2361. Entonces los 49.01 galones por minuto más la sumatoria de estos caudales, que no lo tengo sumado, que son así, son 19.5 más 20.47 más 23.79, no lo tenía sumado, 63.76 más los 49.01 galones por minuto. Y me da 112.77. Entonces, por este niple que baja de 1,5, tiene que pasar 112.77 galones por minuto para que a cada uno le entregue el caudal que está saliendo en el cálculo. O sea, para que le entregue 19.5, 20.47, 23.79 y estos dos que me dan 49.01. No 20 y 19, me van a dar 49 porque no los voy a hacer trabajar a 15.71 como yo quisiera, sino la presión que necesito para el ramal más exigente, que es el de la izquierda. O sea, 23.61 PSI. Esos 23.61 me generan 49.01 galones por minuto. 49.01 galones por minuto más la demanda del lado izquierdo me da 112.77. Entonces acá ya podemos, acá también tengo una pérdida por esta bajadita que me hace que los 23.61 pasen a 27.61. Vamos a ver a estas alturas cuál es la ineficiencia de este ramal. El ideal para 0.15 galones por minuto con 130 pies cuadrados es 19.5 por 5 rociadores, es 97.5 galones por minuto que yo quisiera. Con eso apago el incendio, con eso cumplo con NFPA. NFPA me pide 0.15 en 130, cada 130 pies cuadrados por 5 rociadores. Pero yo no logré eso, yo logré 112.77. Este cociente me va a dar la ineficiencia, el factor. Y ese factor es 1.15. Fíjense cómo 5 rociadores están haciendo que yo tenga una pérdida, en este caso, de 1.15 caudal. Vuelvo a repetir, yo quisiera 19.5 por 5, 97.5, pero yo tengo 112.77. Divido este cociente para ver cuánto se está elevando innecesariamente mi caudal y se está elevando en 1.15. Siguiendo ese principio, ¿sí? Pasamos a ver, ya ahora ya con menos detalle, lo que viene pasando en los siguientes tramos. Acá pasan 112.77 y nuevamente vuelvo a balancear los 112.77 que están a 34.35 PSI, porque acá se pierden 27 a 34.7 PSI en este tramo, y ahora me encuentro que tengo que balancear. Ya no tengo que hacer análisis de nuevo porque este tramo es igual al anterior. Quiere decir que yo
Quisiera nuevamente 112.77 con 27.6, que son los que tengo acá. 112.77 con 27.6. Pero lamentablemente no puedo llegar a 27.6, sino que tengo que llegar a 34.35. Vuelvo a balancear. Veamos cómo se balancea. Es lo mismo, lo vamos a hacer de nuevo. Nuevamente me voy a poner en el segundo balanceo. Y hago lo mismo. El cociente de la raíz cuadrada de las presiones. 34.35 entre 27.6 raíz 1.11, ¿sí? Por el caudal que yo quisiera, 112.77. Y me da 125.80. 125.78 con la presión mayor. Entonces, el caudal que pasa por estos 5 rociadores al estar más cerca de la bomba es 125.80 en vez de 112.77 que tenía acá. Nuevamente pierdo caudal. Ya ven cómo se va provocando una pérdida de caudal, ¿sí? 112.77 más 125.78, 241.55. 112.77 más 125.78, perdón. 238.55, que son los que se ven ya saliendo para el tercer ramal. Nuevamente podemos evaluar cuánta ineficiencia se ha provocado. ¿Cuánto descarga cada rociador? 19.5. ¿Cuántos rociadores son ahora? 10. Yo quisiera 195, pero en realidad tengo 238.56. Esa ineficiencia que antes era 1.15, ahora está en 1.22. Miren cómo va aumentando. Y todavía faltan 2 rociadores más del tercer ramal. En el tercer ramal se hace un análisis parecido al del primer ramal. Acá se los dejo para que vean el balanceo, ¿sí? Contra 15.71, que debería ser lo que debería descargar en PCI, a 39.97, que es la suma de 19.5 más 20.47, pero con una presión ahora de 45.14. Y logro una ineficiencia adicional. Una vez que ya tengo calculados todos estos rociadores, ¿sí? Ya no tengo más que balancear, sino llevar estos 112 más 125 más 67, 112 más 125 más 67, que me da 306.32, llevarlos a la bomba. Acá puedo ver cómo va mi ineficiencia. Nuevamente, ahora son 12 rociadores. 19.5 por 12 rociadores contra 306.32. Y ahí me dan los famosos 30% de pérdida de eficiencia. Casi 31% de pérdida de eficiencia. Quiere decir, yo hubiese querido, nuevamente, 19.5 por 12. Pero tengo 306.32. Esa ineficiencia es la que evalúa o impide que yo quiera trabajar con 19.5 por 12. Peor con 2.25. Tampoco puedo llegar a 2.25. Si se quiere saber cuál es la ineficiencia con respecto a multiplicar el eje X por el eje Y, el famoso área por densidad es 306.32 entre 2.25, que me va a salir un poquito más todavía de 1.31. Me salió 1.36.
Fíjense cuánto error existe cuando ustedes multiplican el eje X por el eje Y y encima le dan ese volumen a la cisterna. Ya estamos aprendiendo que puede llegar a ser hasta el 36%. Lógicamente en este cálculo forzado quizás he usado diámetros un poco bajos, lo que no tiene ningún pecado. Lo que he hecho es ahorrar dinero en tuberías, castigando la ineficiencia del sistema. A lo mejor quiero tener una bomba más grande. ¿Sí? Esto es lo que está pasando. Ahora, para concluir con el cálculo, continuamos hasta la bomba contra incendios. Acá no va a pasar nada, 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 nada. Acá entran los 50 galones para entregar a este gabinetito. Este gabinete no se calcula. Este gabinete de acá, como dice la norma, es una descarga de agua libre sin presión. No tengo que considerar 100 psi, 65 psi, no hay nada que hacer acá. Este gabinete no se calcula. Entonces continúo nada más. Solamente lo que hago es a los 306 aumentarle 50. De manera tal que hasta acá llegan 356 galones por minuto. Punto 32, 81,17. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora han pasado 30 minutos y se acaba la lección de hoy día. Ahora pasamos al gabinete para uso de los bomberos. Acá puede haber una polémica. Acá debería haber considerado 100 psi. No lo he hecho en este ejercicio porque estoy en modo manual, porque eso haría que todo mi análisis anterior lo pierda, ya que si yo meto 100 psi, tendría que hacer un balance. De hecho, que lo puedo hacer ahorita, aplicando el mismo concepto del cociente que habría entre 100 y 82. Lo puedo hacer. ¿Sí? Me va a dar un estimado. No va a ser exacto porque todo es iterativo. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia que hay entre hacerlo manualmente y con el software. 100 psi porque este gabinete me va a pedir para uso de los bomberos mínimo 100 psi. ¿Sí? Y como estoy obligado porque me han exigido la autoridad competente, no es una obligación de la norma de la autoridad competente, ojo, que considere la demanda de mangueras exteriores, tengo que trabajar con 82 psi. Entonces, eso va a hacer que todo mi sistema de rociadores, que es un nuevo K, se vea afectada por una mayor presión. Entonces, una de las fórmulas que a mí me gusta más, porque hay otra, 100 entre 82.01 raíz, ese es mi factor. Ahora les voy a explicar la otra forma, si parece más cómodo. Factor 1.1 por 356.32. Me da 393 galones por minuto en vez de 356. ¿Ok? Raíz cuadrada del cociente de las presiones. ¿Qué hace el software que yo no puedo hacer? Al aumentar todo el tiempo el caudal, yo tendría teóricamente que regresar y volver a evaluar la presión, el mayor caudal que está pasando por la tubería que genera mayor pérdida de presión. Y tendría que volver a ajustar mis resultados. Y nuevamente, de manera iterativa, volver a ajustar porque al haber mayor presión, va a pasar más caudal y eso va a hacer que aumente de nuevo el caudal en las tuberías que previamente había calculado y se genera una iteración. En este ejercicio, en realidad, todo asumí que era 356, pero en realidad hay 393. Estos galones no son por gusto, estos 393 menos 356, 37 galones más de agua que realmente están pasando, porque acá está en 100 psi en vez de 82.01, van a tener un efecto en todo mi sistema. Van a generar mayor pérdida de presión por fricción y por tanto los 100 psi no me van a servir. Voy a tener que irme a 101 psi. Y al irme a 101 de nuevo va a haber otra iteración y así sucesivamente. Y seguramente
voy a encontrar un resultado que solo el software puede encontrar con exactitud o con mayor exactitud. Por eso el software hace una iteración que yo no podría hacer. La podría hacer, pero me podría demorar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces hasta que logre el cero perfecto. Cuando logre el cero perfecto quiere decir que esté balanceado las fuerzas. Ahí recién voy a tener el cálculo hidráulico perfecto. Pero la norma NFPA en el método manual obviamente no me pide eso. 356.32 voy a dejarlo en 82.01 solo para continuar y hago la última pérdida en este tramo y llego a la bomba contra incendios, que son los 200 galones por minuto, porque 50 ya salieron por la manguera, y llego a 556.32 con una pérdida en este tramo enterrado. Acá es PVC, tengo que usar otro coeficiente de fricción de 89,7 psi más o menos. Entonces la bomba en este ejercicio sale 556.32 con 89,81 psi. ¿Cuánto es la ineficiencia que se ha generado en este proyecto? Le quito los 250 y es 306 entre 225. 1.36 de ineficiencia en el cálculo estimado que yo he hecho. Bien, esta lección de hoy día ha sido básicamente explicarles que lo importante acá es de que sepan, entiendan qué tan fácil o qué tan complicado, o que tengan una idea de cómo se efectúa un cálculo hidráulico. Si bien es cierto, he avanzado un poco rápido, esto es como para que hagan pausa y piensen en cada cosa que yo he venido diciendo. De repente, por la práctica que yo tengo tantos años haciendo, he pasado de una época que no tenía un software de cálculo, yo lo puedo entender rápido, pero tampoco quiero quedarme mucho tiempo en explicarles esto, porque, pero sí es importante, para mí es vital que ustedes entiendan qué hay detrás de un cálculo y no operar un software de cálculo hidráulico como si fueran operadores de calculistas de cambio de dólares. No es así. Entonces hay que entender el algoritmo detrás del software, que es muy sencillo. El algoritmo es así, prácticamente lo que yo les he explicado con esa iteración hasta llegar a un balance cero en todas las fuerzas, es lo que hace el software de cálculo hidráulico. Y bueno, básicamente eso es lo que el día de hoy les voy a explicar. Las charlas van a durar siempre solo media hora. Y hemos logrado alcanzar el objetivo de la lección. Esta vez sobre el concepto que se tiene que tener para calcular las pérdidas de caudal en un sistema, que nos ha salido en este caso 36%. Más de lo que yo había estimado en mis análisis. Tocaría tal vez cambiar diámetros, y en eso el software es exquisito, exquisitamente feliz, porque si yo cambio los diámetros acá, tendría que hacer todo el cálculo de nuevo. Yo quiero bajar estas pérdidas, esas ineficiencias, tal vez cambiar este tubo a 1,25, este tubo a 2,5, ver por dónde están las mayores velocidades. No hemos analizado velocidades en esta lección de hoy día, pero podríamos hacerlo, ¿sí? Pero el software ya tiene la exquisitez de hacerlo sin mayor problema para nosotros. Entonces lo que haría en el software de repente es ver qué tramos están provocando mucha pérdida. Por ejemplo, tal vez este último tramo de 1 pulgada me está haciendo perder 5 psi, que es un montón. Una alta velocidad lo cambiaría por 1,25. Este de 1,5 me está perdiendo de 23 a 27 también mucha presión. De repente lo bajaría a un nipple de 2 pulgadas. Tendría mis dudas, pero bueno, lo dejaría en 1,5. O tal vez este tramo de acá cambiarlo a 3 pulgadas. O por lo menos a 3 pulgadas en los 2 últimos ramales y después a 2,5. Pero esas cosas ya se van probando con el software. El software le da mucho más información. Y estos juegos de cambiar
diámetros, el software lo hace en segundos. Cambio el diámetro y ya está. Vuelvo a apretar Enter y me da el resultado en milésima de segundo. Pero en cambio en el método manual sería una locura. O sea, cambiar un diámetro y volver a calcular es todo el tiempo que me he demorado en explicarles, solamente sin hacer cálculos, solo explicarles. O sea, tal vez es un tiempo que justamente ahí justifica el software. Pero eso es todo lo que hace el software. Por eso esos software de $10.000, de $5.000, yo no se los recomiendo. Yo les recomiendo un software sencillo que tenga esto, que esto es en realidad un algoritmo nada más, que esté introducido en una plantilla de software, y eso es todo lo que hace. En fin, bueno, muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad continuando con estas lecciones sobre mitos y realidades de cálculo, precálculo para sistemas de rociadores.